Buenas noches, profesores. Nosotros somos el equipo número 8 para presentar el tema de autonomía. Ya nos conocen. En pantalla aparecen nuestros nombres. Comenzamos. Siguiente, por favor. Bueno, manera de introducción, pues en la autoinmunidad la vamos a definir como esta presencia de linfocitos autorreactivos que van a atacar a nuestros antígenos propios. Siguiente. Bien, eso, ¿qué va a pasar en la autoinmunidad? Pues va a ser el fallo de la tolerancia, tanto ya sea central o periférica. ¿Cuál va a ser la diferencia de una y otra? La tolerancia central, pues, es básicamente estos órganos linfoides primarios, ya sea el timo o la médula ósea. Y la periférica, pues, es básicamente los órganos linfoides secundarios, vaso y ganglios linfáticos. Siguiente, por favor. Esa tolerancia central, pues vamos a tener que se va a dar en el timo para los linfocitos T. Esto se va a dar en tres aspectos: alta afinidad, media afinidad y baja afinidad. Los de alta afinidad, pues por antígenos propios se van a ir a la vía de la apoptosis, que más adelante voy a escribir. Los de intermedia afinidad se ha descubierto que pueden ser eh, células T reguladoras, y los de baja afinidad, pues ya sea que maduren o, como esta es imperfecta, pasen a la tolerancia periférica. Siguiente, por favor. En la tolerancia central, pues es básicamente que se va a dar este daño en caso de que reaccionen contra antígenos propios, pues en la selección negativa. Y el timo tiene un aspecto muy importante, que es la presencia del gen aire. Este gen aire va a fungir la función, pues, de un regulador de la autoinmunidad. Siguiente, por favor. Dentro de la tolerancia periférica vamos a tener tres aspectos importantes: anergia, supresión y eliminación. Dentro de la anergia, pues básicamente va a ser esta falta de coestimuladores, como cuáles: CTLA4 y PD1. PD1, que son los más importantes. Y en la supresión por T reguladores, bueno, se ha demostrado que los linfocitos T reguladores pues tienen dos características muy importantes: la presencia de FOXP3, que va a ser el desarrollo de la función, y altas cantidades de CTLA4 para precisamente fungir esta supresión contra linfocitos autorreactivos, bloquear su activación y eliminación por la vía de la apoptosis. Siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba de la apoptosis de manera muy general, pues se va a dar por la vía mitocondrial intrínseca o vía del receptor de muerte extrínseca, que estos básicamente van a caer en las vías de las caspasas: la 9 para la intrínseca y la 8 para la extrínseca. Siguiente. Ahora bien, para la tolerancia central, pero de los linfocitos B, vamos a tener principalmente la adición al receptor como muestra en imagen, que es básicamente la expresión de cadena ligera de una inmunoglobulina nueva. Si el linfocito B fue autorreactivo, ok, solamente se edita y es como si fuera una segunda oportunidad. Y si después de esa edición ya no se arregló, pues sería nuevamente hacia la apoptosis. Y aunado a esta, pues sería el mecanismo de la alergia, que sería falta de coestimuladores. Siguiente. Y esto, pero tolerancia periférica, los mismos mecanismos: alergia, eliminación y la regulación por receptores inhibidores, para bajar su especificidad. Siguiente. Siguiendo con la patogenia, vamos a certificaros en lo que vendrían siendo los aspectos biológicos de la regulación inmunitaria y aspectos ambientales. Biológicos como por ejemplo el estrés, que vendría siendo provocador de una desregularización inmunitaria que promueve la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes. Infecciones, que hay un marco muy amplio de lo que vendrían siendo artículos que mencionan mucha relación con lo que vendría siendo el mecanismo de mimetismo molecular y otras respuestas inmunitarias que exacerban al huésped y que promueven la susceptibilidad a una enfermedad autoinmune. Otros que se mencionan son la toxina, el cigarrillo, los medicamentos, los cuales a través de diferentes rutas proinflamatorias lo que promueven es que el huésped tenga mayor susceptibilidad a la autoinmunidad y que, bueno, quedan enmarcadas en la presentación que les vamos a enviar. Otras cuestiones que se abarcan vendrían siendo la luz ultravioleta, por la capacidad que ésta tiene de generar cuerpos apoptóticos, y por el contrario, que estos se expongan al sistema inmunitario reaccionen entre ellos. Otros aspectos que se mencionan son las vacunas y la dieta, en las cuales hay muy pocos artículos que lo mencionen. Sin embargo, cabe mencionar que existen y que se pueden ir estudiando poco a poco. Las inmunodeficiencias, más por el hecho de que al ser un sistema inmunitario precoz o que no tiene la suficiente eficacia, lo que promueve es también la susceptibilidad de enfermedades autoinmunes. Y otros como por ejemplo las hormonas, que se han relacionado principalmente con el estradiol y la prolactina, esta siendo una de las razones por las cuales las mujeres tienen mayor índice de enfermedades autoinmunes y las cuales debutan en periodos de menopausia y menarca.
También estaremos hablando de lo que vienen siendo los genes, genes que tienen una expresión aumentada o una disminuida y que, bueno, en totalidad lo que promueven es una susceptibilidad a la enfermedad autoinmune, en donde existen muchísimos genes que pueden desencadenar esto y muchos artículos que lo mencionan. Dentro de algunos de estos son unos genes que vendrían siendo los de la tolerancia, como por ejemplo FOXP3, CTLA4 y aire, que ya se habían mencionado con anterioridad, asociados al complejo principal histocompatibilidad, que en pocas palabras lo que promovía es que al ser tan variado tienen también cierta posibilidad de presentar lo propio. Y otros genes para funciones esenciales como los que vendrían siendo de una inmunidad innata, de receptores y señales para citocinas, muy importante la interleucina 2. Ahora, siguiendo con este proceso, los mecanismos por los cuales se va a promover esto, y obvio, también en presencia con una falla en la tolerancia, van a ser el mimetismo molecular que ya había mencionado. Este simplemente es cuando una proteína de un patógeno es tan similar al del huésped que desencadena una respuesta inmunitaria errónea hacia el propio huésped y que, bueno, termina culminando en una autoinmunidad. Se catalogan en diferentes cuatro estratos, dependiendo de qué tan homólogo sea, y bueno, existen muchos estudios que empiezan a ejemplificar este proceso. También se encuentran lo que vendrían siendo los antígenos crípticos o antígenos ocultos, los cuales de manera evolutiva pues se marginaron de lo que vendría siendo el sistema inmunitario, pero que en presencia de un estrés oxidativo o un daño tisular se exponen al sistema inmunitario y por el tanto el sistema inmunitario promueve una respuesta autoinmune. Por otra parte, también tenemos los superantígenos que vendrían siendo proteínas de los microorganismos que son capaces de forzar la presentación de antígeno y que en cuyo caso haya un autoantígeno promovería así la autoinmunidad. Otro que tenemos vendría siendo la activación bystander, que en pocas palabras es cuando en presencia de un tercero, un microbio, y en existencia de moléculas coestimuladoras, ya el antígeno propio va a promover una autoinmunidad, algo que no pasaría en presencia de un microbio porque no habría moléculas coestimuladoras como se ve en la imagen. Otros vendrían siendo la firma genética o interferón, la cual en un aumento de lo que vendría siendo la expresión de genes del interferón promueven un fallo en el class switch o desregulación de citocinas, así haciendo más susceptible al huésped para la autoinmunidad. Otro vendría siendo la netosis porque los compuestos o los componentes que son marginados hacia el espacio extracelular como parte de la netosis pueden ser expuestos para el sistema inmunitario y que el sistema inmunitario reaccione ante ellos. Algunos de estos vendrían siendo pues todos los que se encuentran y el LL37 que vendría siendo un péptido antimicrobiano que pues había tocado el tema en clase y que pues resulta útil mencionar. Ahora bien, pasando a las enfermedades por anticuerpos contra anticuerpos, siguiente, pues la más común, anemia hemolítica autoinmune. Esa es básicamente la hemólisis o destrucción prematura de los eritrocitos por autoanticuerpos, originando pues lo que ya conocemos como anemia. Vamos a tener dos aspectos muy importantes, lo cual es anticuerpos calientes y fríos. Los calientes pues básicamente van a activarse en temperaturas de 37 a 40 grados Celsius, activando la inmunoglobulina G. Y los fríos, pues menos de 37 grados, implementando la inmunoglobulina M. ¿Cómo se va a dar esta enfermedad? Pues mediante el mecanismo de opsonización y fagocitosis. Recordemos que la vía del complemento, como se ve en la imagen, pues se va a utilizar estas opsoninas como C3b y para su posterior fagocitosis. Siguiente. Vamos a tener algunos datos clínicos, ya sea como falla renal, isquemia cardíaca, daño al sistema nervioso central. Siguiente. Y posteriormente pasando a las pruebas de COMS, que es la manera de detectarlo, pues sería de forma directa e indirecta. La directa pues es básicamente dentro de los eritrocitos a observar la aglutinación de estos autoanticuerpos, mientras que la de la indirecta pues es básicamente en plasma o en suero. Siguiente. Otra enfermedad que vamos a tener va a ser el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad se define como una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica que se va a caracterizar por la producción de autoanticuerpos que van a atacar al propio tejido. Para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad, va a haber diversos factores para que se pueda propiciar. Vamos a tener entre esos los factores genéticos y factores ambientales, entre esos la exposición a los rayos ultravioleta. Como fisiopatología vamos a tener que se van a producir neoantígenos que van a interactuar con las células presentadoras de antígenos, van a producir interferón alfa, activar el polimorfo nuclear, creando una trampa NET y así activar el linfocito B para producir los autoanticuerpos. Siguiente. Vamos a ver en epidemiología
que esa enfermedad principalmente va a afectar a las mujeres que se encuentran en la edad reproductiva entre 15 y 44 años. Y como sintomatología vamos a ver que van a llegar a presentar úlceras bucales, eritema malar o también conocido como eritema en alas de mariposa, exantemas fotosensibles, atralgias, artritis y problemas hematológicos como anemia y leucocitopenia. Siguiente. Bien, ahora hablemos sobre fiebre reumática. Podemos decir que esta enfermedad es causada por una reacción autoinmune provocada a su vez por una infección en vías respiratorias superiores. Generada por la bacteria Streptococcus pyogenes o Streptococo de grupo A. Esta enfermedad va a afectar principalmente al corazón, a las articulaciones, al tejido subcutáneo y al sistema nervioso central, generando así distintas enfermedades como la carditis, pericarditis o poliartritis, coria de Sydenham, eritema marginal y nódulos subcutáneos. En la parte de su fisiopatología, vamos a ver que se va a centrar en el mecanismo del mimetismo molecular, el cual ya nos explicó Osiel anteriormente. Ahora les voy a hablar acerca de las enfermedades por complejos inmunitarios o también conocida como hipersensibilidad de tipo 3. Vamos a ver que este tipo de enfermedades está relacionada a la acumulación de inmunocomplejos en los tejidos, los cuales van a ocasionar un daño orgánico. Recordemos que la formación de un inmunocomplejo se debe a la reacción antígeno-anticuerpo que posteriormente después del reconocimiento por fagocitos, sigue la destrucción activando la vía de complemento por medio de MAC. Siguiente. Vamos a ver que las principales causas que vamos a tener para que los inmunocomplejos lleguen a depositar en el tejido, vamos a tener una alta afinidad por los tejidos particulares, antígenos altamente cargados, entramados extensos de inmunocomplejos o sistema fagocítico alterado. Veamos las imágenes. La primera imagen es prácticamente la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Lo que sucede después, pues resulta que los inmunocomplejos se van a ir acumulando en las paredes de los vasos. Principalmente ese acumulamiento ocurre en las membranas sinoviales, membrana basal o plexo carotillo. Siguiente. Después de su acumulación, eso van a activar la vía de complemento y van a activar los productos anafilápticos y de opsoninas. Los neutrófilos van a tratar de fagocitarlos y al no poder, se van a activar y van a liberar sus enzimas líticas, produciendo ese daño e inflamación en el tejido. Siguiente. También vamos a tener otra enfermedad relacionada a la acumulación de inmunocomplejos, como van a ser las vasculitis. Esa se define como una enfermedad que va a producir una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Para poder clasificar los diferentes tipos de vasculitis, vamos a utilizar la nomenclatura de Chappell en 2012, la cual clasifica los diferentes tipos de vasculitis conforme el tamaño del vaso que esté dañando. Vamos a tener las vasculitis de vasos grandes, de medianos vasos y de pequeños vasos asociadas a sangre o a inmunocomplejos. Siguiente. Vamos a ver que las vasculitis se van a dar por mimetismo molecular, que ya anteriormente fue explicado. Veamos la primera imagen. Vemos que nos muestran las tres diferentes capas celulares de una arteria normal, pero ¿qué ocurre en el caso de una vasculitis? Vamos a ver que va a existir un aumento de la permeabilidad del vaso, produciendo una mayor infiltración de macrófagos y células dendríticas. Estas van a producir una respuesta inmune TH1 y TH17, la cual poco a poco se va a ir infiltrando hacia las paredes, hacia la capa media del vaso y como resultado va a producir un cambio entre células endoteliales hacia miofibroblastos que van a producir una pérdida de la distensibilidad del vaso. En el caso de las vasculitis relacionadas a ANCA, vamos a ver que ANCA significa anticuerpos anticitoplasmáticos neutrófilos. Esos van a atacar directamente los neutrófilos, activándolos y haciendo que eso libere sus enzimas líticas, ocasionando todo ese daño e inflamación en el vaso. Siguiente. Bien, ahora hablemos sobre diabetes mellitus tipo 1. Como una pequeña y breve introducción, podemos decir que esta enfermedad es un padecimiento que se caracteriza principalmente por la destrucción autoinmune de las células beta del islote pancreático. Esto, a su vez, lo que va a hacer es deteriorar el funcionamiento y la secreción de la insulina en nuestro cuerpo. Ahora, una vez dicho esto, podemos ver que hay distintos factores genéticos relacionados a esta enfermedad. Principalmente se le asocia al antígeno leucocitario humano y sus diferentes haplotipos como el HLA-DR y HLD-Q, que son los principales factores genéticos que se han asociado a esta enfermedad y con ellos los diferentes subtipos que menciono ahí.
Sin embargo, es importante mencionar que los factores genéticos no van a ser suficientes para generar esta enfermedad. También deben de haber factores ambientales y inmunitarios asociados a la aparición de esta enfermedad. Algunos de los factores ambientales que serán asociados a esta enfermedad son algunos que les presento en esta tabla. Y ahora, para continuar, hablaremos de la cuestión inmunológica de la enfermedad. Principalmente tenemos a las células beta pancreáticas y a las células inmunitarias. En este caso tenemos linfocitos T, CD4, CD8 y linfocitos B. Recordemos que los linfocitos T van a fallar en la tolerancia a nivel central. Entonces, al fallar en la tolerancia a nivel central, los linfocitos T se van a volver autorreactivos. Estos linfocitos T van a reaccionar con las células beta del páncreas y las van a reconocer como ajenas a nuestro organismo. Al haber este reconocimiento, los linfocitos TCD4 van a estimular a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos T, que a su vez van a liberar citocinas proinflamatorias. En el caso de los linfocitos TCD8, van a liberar interferón, factor de necrosis tumoral alfa, perforina y granzimas. Y en el caso de los linfocitos B, anticuerpos anti-islote y anticuerpos anti-insulina, lo que va a provocar la destrucción de las células beta y la falla en la secreción y acción de la insulina en nuestro cuerpo. Bien, ahora para terminar, vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual la podemos definir como una enfermedad que causa una inflamación patológica en el tracto digestivo. Esta va a afectar principalmente al intestino delgado y al intestino grueso. Ahora tenemos aquí múltiples factores como la dieta, el tabaquismo, los fármacos y las infecciones que en conjunto con la predisposición genética generan una disbiosis, es decir, una alteración en los microorganismos de la microbiota intestinal. Ahora, aquí simplemente tenemos que estos cambios en la disbiosis van a llevar a una alteración de la respuesta inmune con una respuesta exagerada e incontrolada por parte de los microorganismos, generando úlceras, lesiones y daño intestinal, lo cual va a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.